En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos Radio Escucha, chilenos y chilenas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la app de Radio Agricultura. El señor Luis Fraile en los controles, como es tradicional, nos indica las frecuencias de Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Fíjate en Talca 94.5, en Concepción 88.1, en Osorno 91.1. A usted que le interesa en La Serena, en Coquimbo, en Peñuelas, en La Herradura, cerca al casino también, yo sé que lo escuchan ahí. En el 100.3, Valparaíso, Coquimbo, Viña del Mar. ¿Usted es de Santiago? De Viña del Mar. Entonces allá 92.5, aquí en Santiago de Chile, en todas sus provincias, en toda la región metropolitana somos 92.1. ¿Y don Jorge? ¿Donde yo veo también los programas? Porque la radio ahora también se ve, canal 166 en Sapin TV, 143 en GTD y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Es bueno eso, bien. Muy bueno. Ya está con nosotros, usted ya lo escuchaba, el señor Cristian González, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Chile. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien, gracias por estarnos recibiendo nuevamente. ¿Qué pasó? A mí me gusta su uniforme azul. Lo vamos a cambiar. Como bajé de peso, la chaqueta le queda muy grande. Me queda muy grande. Sí. Entonces, está viniendo como Marlo Lane ahora. Oiga, yo pasé por dos periodos. En mi época, yo ya en un minuto ya no era un verano sin polera, era casi un verano sin sostén, pero estaba tan gordo. Entonces, hoy día que me estoy recuperando físicamente, se ríe el señor Fraile, pero me estoy recuperando, necesito cambiar las tallas. Muy bien. Y no es talla. También en estudio, aquí en Providencia, 1208, piso 6, Pilar Lizana, experta en seguridad y en crimen organizado, actualmente asesora a la Asociación de Municipios Rurales de Chile. Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a Cristian por invitarme, pero yo vine de azul. Sí. Ahí está. Siempre el azul ahí de Amur, Chile. Este fin de semana es súper clásico, a propósito de los azules, aunque yo soy blanco. En fin. Vamos a hablar de... ¿Quién va primero en la tabla de posiciones? Pero usted no es de Coquimbo. Coquimbo Unido. Sí, pues. Somos líderes. De veras que van punteros. Por primera vez en la historia puede ser un campeonato de... Sí, pues. Vamos a salir campeones. Por primera vez en la historia. Sería muy bonito por los amigos de Coquimbo. Quiero que hablemos un poco de lo que está pasando en nuestras calles, de lo que está pasando en nuestras instituciones del Estado, Pilar, Cristian, que estamos viendo cómo se han visto permeadas por la influencia narco. Cuestiones que... Algo de eso hablaba yo el día de ayer, que habíamos estado con la alcaldesa Delfino, habíamos tratado lo que había pasado con el alcalde Rey y Carabinero, entendiendo que son otra cosa. Pero en los mismos 10 días pasó el tema narco de la FACH, la famosa maletita, pasó el tema de cómo personeros del Ejército de Chile, estamos en una fecha linda, 9 y 10 de julio, juramento a la bandera, la Batalla de la Concepción, prestaron labores de seguridad, ¿no es cierto?, para trasladar droga desde Tarapacá a Santiago. Vimos también... en off tú me hacías recuerdo, Pilar, uno de los casos que más nos quedó en la retina, lo que había sucedido en el municipio de San Ramón con el exalcalde Aguilera, que a todo esto estos días también resultó condenado, aunque entiendo que va a cumplir en libertad la pena. Entonces, cuestiones que antes nosotros decíamos, eso pasa en Perú, con todo el respeto a los amigos peruanos, en Venezuela, en Colombia, pero Chile era como una isla, como una barrera, nuestra barrera natural del desierto, el mar y la cordillera, que eso no pasaba, y ahora de golpe y porrazo vemos cómo, o no sé si pasaba, y a lo mejor estaba debajo de la alfombra y no éramos capaces de verlo, pero ahora con certeza sabemos que sí ocurre. Es que fíjate que no es tanto de golpe y porrazo, porque... Bueno, yo he estudiado esta cuestión de hace rato, vengo estudiando esto cuando nadie hablaba de esto. El 2013 empezó una investigación de narcotráfico en Chile, y para hacerle honor a una de las carreras que yo estudié, que es historia, fui a buscar la historia de Chile y la coca latinoamericana. Y esto empieza con la salitrera a principios del siglo pasado, que entra por el norte, se da a los polos urbanos, tráfico de recetas, hasta que llegamos a lo que tenemos hoy día, que en un minuto pensamos que el desierto era súper seco, muy amplio, la cordillera muy alta, y no nos iba a llegar.
pero mientras tengamos buena imagen país para bajar las barreras de fiscalización, mientras tengamos puertos que miren a Asia y que Asia pague más de $100.000 por un kilo de coca, vamos a seguir siendo súper atractivos, y al día de hoy, como están las cosas, ni el desierto es tan amplio ni la cordillera es tan alta. En ese sentido, se aprecia entonces una nueva configuración de la perspectiva que uno tenía del país, Cristian. Y una perspectiva además de lo que afecta este fenómeno del crimen organizado y el narcotráfico, sobre todo en el territorio rural, que no era discusión. Yo, de las cosas que siempre conversamos, Jorge, cuando antes el delito típico de la ruralidad era el abigeato, y uno pensaba que en nuestros territorios no pasaba nada, desde que se empezó los intentos de controlar en zonas urbanas los crímenes o los delitos de mayor connotación social, se genera una explosión en el territorio rural. Y lo que decíamos en la semana pasada cuando vinimos a la radio, lo que no se inicia hoy día en el territorio rural termina en los territorios rurales, digamos. Por sí o por no, en las comunas hoy día aparecen los descuartizados, los camiones robados, los secuestrados, a propósito del exalcalde de Macul. Entonces, para la Asociación de Municipios Rurales hoy día tenemos una asociación virtuosa con Pilar Lizana, a propósito de que tenemos la oportunidad de hacernos cargo y además desarrollar competencias para tener una opinión fundada respecto de cómo se debe trabajar en territorio rural. Y ese es el compromiso que tenemos hoy día con los 263 comunas rurales, y es el aporte que se va a desarrollar con el trabajo de Pilar. Oye, y hay una cosa, Pilar, sí. Perdona que te interrumpa, pero nosotros con Cristian conversábamos la semana pasada y mirábamos el mapa de Chile rural. Más del 80% de Chile es rural. Entonces yo lo miraba y le decía, mira qué curioso, Colchane es rural, Ollagüe es rural, General Lago es rural, todos puntos de acceso del crimen organizado a Chile, que hoy día los tenemos como frontera, que efectivamente son fronteras, pero es territorio rural. Y cuando tú decías, si no empieza, termina, yo te diría, empieza en territorio rural porque entra por el norte y termina en territorio rural porque en algún lugar hay que acopiar. ¿Qué atención, Pilar, tuvimos que haber tenido que nos alertaban de que íbamos camino a la situación en que hoy día nos encontramos? Mira, yo creo que debimos haber mirado mucho más nuestro barrio, porque México vivió esto muchas décadas atrás, Brasil también, Colombia también, aunque en el caso de Colombia es un poco distinto porque está el mix guerrilla con narco, pero miramos poco lo que pasaba afuera. Tenemos pseudo guerrilla o guerrilla derechamente en la Araucanía. Zona sur, de todas maneras, pero miramos poco lo que pasaba afuera y también fuimos ingenuos, porque pensamos que no iba a llegar, que nosotros éramos de tránsito, que por aquí pasaba y que no se quedaba. Y en algún minuto se queda. Y a propósito de esa experiencia a nivel del barrio o de América del Sur, de Latinoamérica, hay países que lograron ir saliendo y están en una situación mejorada respecto de la que estaban. Mira, lamentablemente no tenemos un caso de éxito en el mundo que haya terminado con el crimen organizado. No existe. Sí, el éxito al que podemos llegar es a que esto sea un problema de seguridad pública. Por ejemplo, mucho se habla de cómo fueron bajando la influencia de la mafia o la camorra en Italia, donde se pusieron especialmente duros con los regímenes carcelarios. Está también la versión América Latina de Bukele en El Salvador con las maras. Mira, miremos Italia. Jueces especializados. Lo tiene España con una fiscalía a nivel nacional que sería como la supraterritorial nuestra. Pero miremos Italia. Sí, la Cosa Nostra bajó, después bajó la camorra, pero hoy día está la Ndrangheta y están los sicilianos y esta cuestión no para. O sea, porque mientras haya una oportunidad de negocio y sea lucrativo, ahí vamos a estar. Porque esto es un negocio al final. Y yo no dejo de hacer negocio, yo solo dejo de vender una bebida si es que nadie me la compra, digamos. Pero si me la están comprando y estoy ganando plata, que ese es mi objetivo, ¿por qué voy a cerrar la fábrica, digamos? Entonces, lo que hemos visto es que han ido cambiando los grupos. Han ido algunos tomando poder, otros disminuyendo su poder. De los que tienen poder, conflictos internos, salen facciones. Y en América Latina en particular hemos visto eventos que son súper relevantes para nosotros. Los Zetas en México era un grupo de operaciones militares del ejército, sale esa facción, crea los Zetas. Entonces tenemos que estar atentos, porque hoy día estamos viendo y hablando de la corrupción en Fuerzas Armadas. Yo no estoy diciendo que vamos a tener una mafia de las Fuerzas Armadas en Chile, pero tenemos que mirarlo
porque ya pasó en otro lugar y es la forma en que este grupo opera. Entonces, mejor ser precavidos en exceso que pecar de inocente. Tú decías, antiguamente, claro, la preocupación delictual dentro de los territorios rurales era el abigeato, que es el robo de animales. Pero hoy en día, claro, uno en zonas como el Maule, en zonas como Ñuble, encuentra plantaciones de marihuana. En zonas de la cordillera de Nahuelbuta, son verdaderas zonas donde se refugian estos grupos violentos de la macrozona sur. Y en la Araucanía, el robo de madera. El robo de madera. Pero mira, la extorsión. La extorsión. O sea, hoy día, a ver, tal como lo dice Pilar, como siempre vamos en desfase, hoy día nos estamos enterando y conociendo de un fenómeno que hace rato ya pasaba en el barrio, y que además parte hoy día por las disputas de los territorios, las bandas organizadas disputándose territorios, y luego de estar en proceso de resolver a quién le corresponde a cada territorio para empezar a operar tranquilamente. Y nos hemos dado cuenta, fíjate que una de las cosas que además de las líneas que va a liderar Pilar, es que esto no es un tema público o de los municipios rurales de Chile. Hoy día, el participar de la discusión de seguridad, vamos a armar, quizás me atrevería a decir, hoy día lo podemos comentar, trabajo que va a liderar Pilar, la mesa más grande de propuestas y de enfrentamiento desde lo público a lo privado al tema de seguridad en el mundo rural, integrado con un trabajo que ya tenemos desarrollado hace rato con la Sociedad Nacional de Agricultura, con Antonio Walker, que es el presidente, Sociedad Nacional de Agricultura, que además es cierto, es parte de esta radio, es dueña de la radio, con Corma, además la Corporación de la Madera, vamos a integrar a la Cámara de Comercio de Santiago, vamos a integrar a la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, ahí presidida por el ex subsecretario de Telecomunicaciones del segundo gobierno, la presidenta Bachelet, vamos a sumar a la multigremial de la Araucanía, o sea, y desde los municipios, y además vamos a relacionarnos y trabajar permanentemente en coordinación con las policías. Vamos a tomarnos en serio el trabajo. Tenemos una oportunidad hoy día de adelantarnos en la medida de lo posible a lo que está sucediendo y actuar de verdad con lo que no sucede, no seguir llegando tarde y tratar de hacer prevención. Que hoy día es la gran discusión. Todos los datos que hoy día se entregan son parte de la cadena de custodia y para poder sancionar. Pero en términos de prevención vamos súper atrás. Pilar, estamos en plenas campañas presidenciales, que son la primera vuelta en noviembre. Por supuesto que la seguridad es la parte más importante de las preocupaciones hoy día en todas las encuestas de los chilenos. Por lo tanto, son parte importante del relato de los distintos candidatos presidenciales. Más allá, yo sé desde el punto de vista técnico, te lo pregunto, más allá de las preferencias ideológicas o políticas que con todo el derecho del mundo todos los auditores puedan tener, de lo que tú has podido escuchar, ¿hay alguien que esté haciendo un buen diagnóstico y proponiendo ideas saludables para ir para que el crimen organizado retroceda? Mira, primero hay una cosa básica que ojalá todos los candidatos lo tengan incluido en su relato. Hoy día los chilenos básicamente se levantan, van a trabajar, pero entre medio de toda su vida tienen que sobrevivir. Porque algunos tienen la oportunidad y la suerte de vivir en un barrio más o menos seguro. Hay otros que no, que en el camino del bus al metro o a tomar el otro bus se encuentran con personas que te están asaltando y tienen esa preocupación constante por sus hijos que pueden estar en un colegio donde haya violencia. Entonces, esa es la base. Entonces, cuando hablamos de seguridad, no estamos hablando de la teoría por hablar de la teoría. Estamos hablando de la teoría porque hoy día los chilenos tienen ese problema de necesidad básica del día a día que no está cubierto. Y acá lo que estamos viendo son distintos esfuerzos programáticos, pero que ojalá todos estos esfuerzos programáticos tengan un solo corazón, que sea poner a la persona primero. Y no me refiero solamente al chileno, a todas las personas. Porque hoy día en la mañana, por ejemplo, estábamos hablando de cárceles y de sumarios en gendarmería. Y veíamos una infinidad de sumarios, que quizás yo te digo drogas, armas, y tú me dices, sí, claro, todos lo sabemos, pero hablábamos de abuso sexual, de acoso sexual, de conflictos entre funcionarios. Entonces, tenemos que poner también a la persona, a ese funcionario,
Primero, porque lo que necesitamos es que ese funcionario perciba que la institución lo protege, lo cuida para que sea leal a la institución y no al que le ponga la plata sobre la mesa. Y esa idea y ese contexto de la persona al centro no es solo el vecino, el chileno, el ciudadano, es ese funcionario público que tiene que tener esa protección y ese respaldo y sentirlo y percibirlo para que cuando diga que no, que va a hacer ese procedimiento antinarcótico en la celda número tanto de la penitenciaría y te reciba los balazos en su casa, ese servicio esté apoyando a ese funcionario. ¿Qué dirías tú son las 3 cuestiones que, independiente de quién gane las elecciones presidenciales, quién nos gobierne, debe hacer sí o sí un gobierno para empezar a ganarle la pelea al crimen organizado? Punto número 1, la corrupción. Tenemos que ir cerrando las ventanas y las puertas que han permitido que entre la corrupción a la institucionalidad nacional. Desde los municipios hasta servicios como Gendarmería, como aduanas, instituciones como las Fuerzas Armadas, que es lo último que hemos visto. Porque si esas puertas siguen abiertas y se siguen abriendo más puertas, el camino lo tenemos bastante cuesta arriba y la batalla bastante perdida. Segundo, y esto quizá va a sonar contradictorio y que no tiene mucho que ver y nosotros no nos acordamos muchas veces de esto que tenga relación con la seguridad, pero la educación. Necesitamos que nuestros niños estén en escuelas y colegios seguros, que estén dentro de la sala de clase para que no los recluten las bandas del barrio, los clanes familiares, los grupos criminales que están llegando desde fuera. Porque si perdemos a los niños, perdemos el futuro de Chile. Y tercero, necesitamos tener realmente un último eslabón de la cadena de seguridad pública, que es la cárcel, que inhiba el delito y que no sea el edificio corporativo de donde nos vamos a sentar a administrar y a dirigir nuestras operaciones en la calle. La playa, como le dicen ahora. La playa. Eso significa un régimen carcelario para la persona que ya tiene un compromiso total con el crimen. No sé si necesariamente al estilo italiano o salvadoreño, pero claro, en esas líneas. Mira, ¿sabes qué? Acá es súper relevante esto porque hoy día tenemos un problema con nuestro sistema penitenciario. Y muchas veces estamos súper enfocados en el crimen organizado, estos delincuentes más violentos y que son menos del 10%. Tenemos una gran cantidad que son violentos, pero que no tienen este nivel de violencia o que no vienen de este tipo de grupo, pero que están ahí disponibles para ser reclutados. Tenemos otros que tienen la opción de rehabilitarse, que son primerizos, pero que como no tenemos espacios muchas veces, porque a veces tenemos un penal que tiene 2 patios. Si tiene 2 patios, yo tengo que segregar por lo básico, condenados e imputados, porque son los únicos que nunca se pueden mezclar. Pero adentro, entre los imputados y entre los condenados puede tener de todo. Y están perdiendo la oportunidad para rehabilitarse y reinsertarse. Entonces, necesitamos, no el estilo Bukele, no el estilo Italia. Necesitamos aprender de Bukele, aprender de Italia, aprender de Australia, aprender de Brasil, para diseñar el estilo de Chile, porque es el único que nos va a resultar. Desde el mundo rural, Cristian, ¿qué dirías tú es el gran pedido al Estado, es el gran pedido al gobierno de Chile en materia de seguridad? ¿Qué cuestión, a tu juicio, le haría sentido a este 80% del Chile rural? Que los órganos ejecutivos escuchen a la ruralidad, que ese es el gran tema. Que escuchen que no todo se resuelve desde el territorio urbano, desde la metrópoli, y que además hoy día hay gente competente que conoce lo que sucede fundamentalmente en los municipios. Los municipios son lo hemos hablado tantas veces, la primera puerta a la que golpea al vecino en educación, en transporte, en seguridad, en salud, y estos territorios tenemos opinión. Nos pasó con la pandemia. Al principio hubo una gran discusión entre los alcaldes y el Ejecutivo respecto de si nosotros interveníamos o teníamos posibilidades de aportar y apoyar al trabajo desde los CEFAM, que era la salud primaria, y que es donde finalmente se atacó y se transformó en el centro de operaciones y de seguimiento de los casos de COVID. Los municipios hoy día tienen mucho que aportar, pero desde una lógica que además también Pilar la planteaba y con mucho fundamento. Debemos cuidar nuestra institucionalidad y el municipio es el primero. Yo creo que un gran aporte hoy, a propósito además también de las tentaciones, lo está haciendo la Contraloría General de la República.
en términos de que sobre todo para el manejo de los dineros fiscales, hoy día opera un sistema que se llama SISREC, y todo recurso que llega es rendido a través de una plataforma que opera la Contraloría General de la República. Eso hoy día obliga a tener cuentas abiertas específicamente para la ejecución de proyectos, que la Contraloría conozca con tiempo además qué es lo que está rindiendo la institución o el municipio, que la Contraloría diga sí, perfecto, el informe corresponde, el trabajo está hecho, lo autorizo a pagar. Eso es tremendamente importante, ¿ah? Yo creo que ese es un avance, y yo creo, y además otra cosa, todas las instituciones, a propósito, la Subdere tenía su propio sistema que se llamaba Subdere en línea, hoy día todos van a tener que funcionar con este sistema que se llama SISREC. Nos obliga, por cierto que es más trabajo, pero nos obliga a vivir de manera permanente en transparencia, ¿ah? Y eso además también en términos de auditorías y de estar permanentemente auditado es un ahorro de recursos y de energía. Así que viene ahí por ese trabajo. Oye, ¿le puedo pedir algo yo al Estado para los municipios rurales? Ya que estamos acá. Sí, pues tiene que estar presente en todo el territorio nacional. No puede ser que en algunos casos yo tenga que trasladarme kilómetros para tener atención de salud o para llevar a los niños al colegio. Sí. Porque si no, no vamos nunca a generar un crecimiento orgánico del Estado, no nos vamos a preocupar de los ciudadanos y no vamos a poner a la persona al centro. ¿Cuál dirías? ¿A ti te gustan los municipios activos en la lucha contra el crimen o prefieres circunscribirlos exclusivamente al ámbito de la prevención? A mí me gusta el Estado activo en materia de criminalidad. Y eso quiere decir el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Gobierno regional y los municipios, que trabajen de manera coordinada, que no hayan interferencias mutuas para generar prevención y reacción. No es uno o el otro. Y ahí hay que ver quién es mejor en prevención, quién es mejor en reacción, para tener a los mejores haciendo la pega que necesitamos que se haga. Cristian González, Pilar Lizana, hoy día en Chile Público. Muchísimas gracias, por supuesto, además muy interesante. Oye, gracias Jorge por invitarnos. Antes que se despida Pilar, dos cosas. No queremos generar, el propósito de todas estas conversaciones no es generar alarma ni desazón entre los auditores y auditoras de Radio Agricultura y del programa Chile Público, sino poner en valor y con criterio de realidad algo que hay que asumir y que hoy día sucede, y que todos los actores involucrados, aquellos que son actores relevantes, tenemos la obligación de poner lo que nos corresponde en nuestro espacio y hacer lo posible para dar una batalla y una lucha permanente contra el narcotráfico y el crimen organizado. Así que por eso además felices y contentos, Jorge, de que nos des este espacio. Cristian González, secretario ejecutivo de AMUR. Pilar Lizana, experta también en criminalidad. Muchas gracias, y la verdad es que sí, inevitablemente nos asustamos, pero tenemos que levantar las banderas rojas para que nos ocupemos en vez de que nos preocupemos. Vamos a hacer una pausa, Lucho Fraile. Seguimos con Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta, señor Lucho Fraile, municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipal. Haga usted como el señor Beuchat, como el señor Aguiló, ellos descargaron la app de Radio Agricultura. Así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil en tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Nuestros compañeros, colegas, camaradas de la inteligencia artificial ya están aquí en Providencia 1208, piso 6, para contarnos todas las novedades que esta semana el mundo nos ofrece. Guillermo Beuchat, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jorge, hola Eugenio. Nuevamente un gustazo estar aquí. Además, felicitar al señor Guillermo Beuchat, el cemental artificial. Ya no el profe. El cemental artificial, porque ha sido padre de una preciosa niña llamada Aurora. Correcto, así que salió todo bien, gracias a Dios. Fue todo. Estábamos en la quemada la semana pasada, me acuerdo. La semana pasada estuvimos justo, creo que fue un día después del programa ocurrió el evento, así es que justo
Qué bueno. Sí, y salió todo del libro, todo súper bien. Nada interesante que contar porque la verdad... Deberíamos hacer un capítulo de algo así que tenga que ver con los bebés, las guaguas. A propósito de que las novias artificiales, tener guaguas de manera todas esas cosas, lo propongo. Eugenio Aguilo, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, hay una película bien de Spielberg, ¿se acuerdan? La película ¿Cuál? En que a las familias se le moría uno de los hijos y... Noventera esa película. ¿Noventera? No. De hecho creo que se llama Inteligencia Artificial, Sí, se llama si no me así, equivoco. una vez la vi. Y trataba de eso, de cómo una madre que perdía un hijo, ¿cierto? Lo sustituía con un robot de inteligencia artificial. Son temas bien peleados. Usted va para allá también, pues está ahí en dulce espera. Pero no, claro. Sí, efectivamente estamos aquí a un par de meses. A ti te falta poco. Sí, me queda poco. Si les parece, para el próximo programa voy a preparar un caso que conozco sobre este tema, que no está relacionado con inteligencia artificial, pero sí con la implementación de la tecnología ya en el borde de la ética, digamos. Un caso en China de un científico que editó unos bebés humanos. ¿Cómo editó? Editó la genética de unos niños, haciendo que nazcan de una determinada manera. Pero eso ya no se hace cuando una experimentación. Cuando uno tiene un nacimiento in vitro. Y no es el tema de hoy, pero. Pero no tienen esos niños que están concebidos in vitro, vienen sin ninguna enfermedad. Vienen seteados. Pero yo no sé si manipulan. Incluso sé que uno puede elegir el género de los niños, ¿no? Pero yo no sé si manipulan o aunque suene muy fuerte, descarten. Te dan a elegir algunos que, un menú, digamos. Claro, no sé si entran en una manipulación o diagnostican si viene con algo y eso lo descartan. Ahí no sé, yo la verdad es que es una materia que yo no domino. Como spoiler, pero ya hay unos casos de esto claro. en China que se hizo con seres humanos y hay un médico que está preso en una cárcel en China por hacer todos estos experimentos y dicen que hay personas por ahí medias clonadas de un original que fueron con modificaciones genéticas artificiales en un laboratorio. Vamos a tirarlo. Va a pasar. Ahí Sí, nos vamos a ¿Y cómo se van a ver? Porque antes eran ¿te acuerdas? Hay un montón de películas y reportajes de estos típicos bancos de donación de esperma, en que el doctor decidía fertilizaba todas las pacientes. Exacto. Sí. Ese era un problema del pasado. Ahora quizás que otro problema vamos a tener con los avances de la tecnología que son distintos pero parecidos. Oye, ¿qué noticias tenemos para esta semana? Tenemos dos noticias que la verdad pertenecen al mundo tecnológico, no necesariamente a la inteligencia artificial como disciplina, pero que creemos que son importantísimas compartirlas con la audiencia porque tienen que ver con el tema de la inversión de riesgo, la inversión de capital de riesgo en Chile. Me imagino habrán escuchado esta palabra, el venture capital, el capital de riesgo, que es una palabra que se usa bastante en este mundo de las startups tecnológicas y de las empresas de tecnología. El venture capital es básicamente inversión de alto riesgo, en el que vienen grandes capitalistas y invierten sumas de dinero en empresas tecnológicas que son altamente escalables e invierten justamente para poder darles un impulso en el crecimiento y todo. Es bastante común en este mundo estos famosos pitch, elevator pitch, esas reuniones de ascensor donde uno va a buscar inversionistas que inviertan en tu startup y te pongan dinero para que tú puedas explotar tu crecimiento y convertirte en una gran empresa tecnológica. La primera noticia que tiene que ver con esto es un exit, que se llama, que es una venta básicamente de una empresa chilena que probablemente ustedes ya han escuchado, la audiencia la conozca, que se llama Talana. Talana fue vendida hace pocos días, a una empresa noruega de recursos humanos, de software de recursos humanos, que se llama Visma. Este es un exit porque obviamente habían fondos de venture capital, fondos de capital de riesgo que tenían propiedad dentro de esta empresa chilena, y representa una especie de caso de éxito de un producto que creció, se convirtió en una empresa estable, tenía miles de clientes en Latinoamérica. Es bien famosa Talana, bien famosa. Es bastante famosa. Yo diría que tal vez yo que no soy del tema, la que más me suena. Exacto, tiene mucha ya presencia en la ciudadanía, la ubica, la han escuchado aquí mismo en la radio, o en otras radios, en otras televisión, en otros medios. Se ve publicidad de esta empresa, es una empresa que establecida, hecha y derecha, con bastante facturación, tienen miles de clientes en toda Latinoamérica, y ellos llegaron y fueron adquiridos cash por una empresa noruega en efectivo,
llamada Visma, que los compró por varios millones de dólares y sacaron ahí una buena rentabilidad los que invirtieron en este capital de riesgo inicial hace varios años. ¿Sí? Visma ya ha gastado 109 millones de dólares en 8 adquisiciones que ha hecho en Latinoamérica. 3 de ellas son chilenas. Hay otra que se llama Rex Más, no sé si la conocen. También me suena. Y otra que se llama Rindegastos. Esa no. No sé si también le... también suena... Me suena como a Mi Comunidad Feliz. Tiene algo medio mnemotécnico así. Sí, como a Mi Comunidad. ¿Ustedes usan Mi Comunidad? No, usted no. No, vivo en el campo, no tengo ahí. Usted vive en el campo. Sí, tendría que tampoco me aplica a mí, pero la conozco perfectamente. Sí. Bueno, este tema de los capitales de riesgo es un elemento muy importante en el ecosistema de la innovación. A mí tuve la suerte de estar en una gira de innovación en Israel, me acuerdo. ¿Han viajado usted siempre? Sí, he tenido la suerte. Y claro, allá este tema de los exit, los recursos, ¿cierto?, que se invierten a través de capitales de riesgo, toda la cultura alrededor de construir empresas con capitales de riesgo que en el fondo se valían y después buscan estos exit, es una cuestión que allá causa furor. O sea, es parte de los pilares fuertes que han permitido construir lo que ellos tienen. Y en Chile, nosotros estamos bien avanzados en relación a países de la región. O sea, hoy día Corfo, por ejemplo, está trabajando mucho en incentivar también el darle facilidad a estos capitales de riesgo para poder funcionar. Hay una ley que está saliendo. O sea, vamos bien avanzados. Es muy importante porque todos estos emprendimientos tecnológicos, de base tecnológica, son emprendimientos que la verdad es que puede que se transformen en algo muy grande como puede que fallen rápidamente. Entonces, estos inversionistas que están, claro, dispuestos a poner recursos en esta primera parte, son bien importantes y se miden, que esto es súper interesante, muchos de estos se miden por cómo salen después de la inversión. Por ejemplo, hay una que se llama White Combinator, que está en Estados Unidos, y ellos te dicen, mira, yo te doy tanta plata por tal porcentaje, y ellos, uno de los KPI que se llama, que en el fondo es lo que les permite medir qué también les va, es precisamente cuántos exit han ido haciendo y en cuánto están valorizados eso. Oye, ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, aparte de lo lógico que podría ser que es un buen negocio, ¿no es cierto? Pero ya, voy y compro algo grande como Talana, pero también aquí sale que han comprado un montón de otras más pequeñas, que en total se han desembolsado 109 millones de dólares en adquisiciones dentro de América Latina. Entonces imagino que hay algunas que a lo mejor valían $100,000. ¿Ah? ¿Cuál es la idea de eso? Como aquí llegó papá Zorrón y compró a todos los chicos y sacaba el negocio para todos, o tiene que ver con que estas empresas, por pequeñas que sean, a veces logran fidelidad en sus clientes, logran tener figuración en los distintos pueblos, países, ciudades. Esto después termina en un gran holding. Mira, no hay una sola respuesta a eso, pero tú te vas a responder solo con esto que te voy a decir. Imagínate que Blockbuster en su momento hubiese tenido una línea de innovación para ir financiando distintas iniciativas que surgieran en el área del negocio que ellos estaban y hubiesen financiado parte de Netflix. Pero el mito no es que fueron a ofrecerse. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tú no sabes la empresa que te va a matar en el fondo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es en el fondo ir viendo, bueno, qué es lo que está pasando en el mercado, conviene o no invertir en algunas empresas, conviene desarrollar iniciativas innovadoras dentro de la misma empresa. No hay una sola respuesta, pero al final cada empresa va ocupando una fórmula distinta. Guille es bien experto en este tema, así que ahí va a poder complementar. Pero es importante el qué es lo que buscan. La verdad es que no tiene una sola respuesta, pero sí más o menos uno entiende hacia dónde va. Pues ahí voy a ahondar. No, y piensa que Visma, a su vez, que es esta empresa noruega, o en este caso es noruega, pueden ser muchas veces norteamericanas, levantan en Y Combinator y en grandes fondos de inversión, levantan así cifras estratosféricas, levantan, no sé, $300 millones con el objetivo de crecer en market share y conquistar Latinoamérica. Claro. Entonces, para ellos dicen, oye, ya estamos en Estados Unidos, tenemos un market share del 10%, una participación de mercado importante en Europa y en Estados Unidos, vamos a hacer una ronda de levantamiento de capital de $300 millones para crecer en Latinoamérica. Entonces vienen y dicen, ya, ¡pah! $300 millones. ¿Y qué es lo primero que hacen para crecer en Latinoamérica? ¿Partir de cero en Latinoamérica? No, pues ellos vienen de shopping. Vienen a ver quién ya tiene una participación de mercado en Latinoamérica de este tema, que es más o menos similar a lo que ellos hacen, pero en Latinoamérica, donde ellos quieren expandirse, y vienen y te compran y parten desde cero. En el fondo, el minuto 1 ya tienen un 20% del mercado de Latinoamérica
porque para ellos estos 100 millones de dólares es poco. Guardando las proporciones y entendiendo que son negocios completamente distintos. Ya. Vino Walmart, tocó la puerta de la familia Ibáñez y le dice, le quiero comprar Líder. Y no le pone Walmart, o no sé si al principio trataron de ponerle Walmart, pero la gente ya tenía interiorizado Líder, entonces fue como, bueno, ya sigamos con Líder, independiente de que abajo diga chiquitito Walmart. ¿Algo así? Es similar, exactamente. O sea, ellos dijeron, en Chile no estamos. Queremos estar. Tenemos como meta tener el 50% del mercado chileno. No podemos partir de cero. No vamos a partir de cero a competir porque ya hubo casos. De hecho, hubo un Carrefour, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, Carrefour que lo intentó y no le resultó. Los chilenos tenían el Líder muy metido en la cabeza. Y en Chile hay tres grandes cadenas. Bueno, ¿para qué vamos a entrar a hacer menciones, cierto, gratuitas? Pero Walmart obviamente tenía el camino recorrido. Entonces llegaron, ofrecieron la plata y ya tienen el mercado chileno adentro haciendo una compra de algo que ya está desarrollado, que ya tenía la cadena de distribución, la logística, tenía los proveedores, tenía todo en Chile, que además tenía una marca súper fuerte. Entonces dijeron, ya para qué vamos a reinventarnos en un país que es difícil, que tienen una marca súper sólida los locales, vaya y comprar un local. A juicio de ustedes, esto es además siempre el primer paso nada más. Estos gallos vienen para quedarse. Vienen para quedarse, vienen para estar largo tiempo. Nunca se sabe. Hay veces que compran y aun cuando el negocio vaya relativamente bien, después venden y se van y hay regiones completas que estas empresas grandes de repente cierran y dicen nos vamos de tal país y se van nomás. Un poco lo que pasó con Uber y Corner Shop. Exacto. Que Uber, ¿te acuerdas que compró Corner Shop porque quería tener ese mercado del delivery? Sí, claro. Y lo compraron, lo cerraron, lo integraron en el fondo y ahora dejó de existir Corner Shop como aplicación separada y está Uber. Claro, entonces son empresas muy grandes, entonces al final estas decisiones que se toman en unos directorios que están quizás donde Chile es un país enanito en toda esa operación. Es bien interesante también lo que pasa en las internas de estas empresas cuando se producen estas compras, porque generalmente los socios que fundaron las empresas suelen quedarse, por ejemplo, trabajando ahí, pero traen gente de afuera que quedan, por así decirlo, medio administrando, toda esa temática interna de cómo se reorganizan cuando llegan capitales extranjeros y te compran es bien interesante y da un programa entero también porque está lleno de anécdotas y temas. Así es. Segunda noticia que no entendí nada. Impact Report 2025 de la ACBC, que reúne 74 miembros como fondos BC, CBC y FO. Puras iniciales aquí. No entendí nada. Oye, en este mundo le encanta hablar así en todo caso. Pura sigla. Es un reporte que publicó hace un par de días. La ACBC es la Asociación Chilena de Venture Capital. Ya. Son todos los fondos de capital de riesgo, tanto corporativos como privados, de inversionistas privados que ponen plata para poder invertir. Y estos fondos pertenecen, hay 74 miembros que se juntaron en una asociación, la Asociación Chilena de Venture Capital. Hace poquitos días salió el reporte 2025, pero que tiene la información de toda la estadística 2024 del Fondo Chileno de Riesgo. Hubo en Chile, el 2024, 347 rondas de inversión de capital de riesgo. Es decir, empresas que hicieron rondas de levantamiento y en los cuales se invirtió dinero. 347, en promedio casi una al día. Para que lo piensen de esa manera. A cada empresa le llegó una platita. En las rondas o a cada fondo de inversión. No, en las rondas de levantamiento, en el fondo las empresas arman una ronda. Quiere decir que las empresas abren una parte de su propiedad para que lleguen inversionistas con capital e inviertan en ellas a cambio de un pequeño porcentaje del patrimonio. Esto es como acciones. ¿Algo así? Sí, algo así. Sí. De hecho, son contra propiedad de la empresa. Entonces, es capital, es inversión de capital, no es compra, digamos, te fijas, no es como venta o no es inversión en capital en la empresa. Y lo interesante es que la cantidad de rondas de inversión que hubo en Chile el 2024 se mantuvo casi respecto al 2023, la cantidad de rondas, pero la inversión total de riesgo en Chile el 2024 cayó un 65% respecto del 2023. Eso es bien impresionante. Es una gran caída. En Chile se invirtieron, o sea, estos fondos los fondos de inversión chilenos de capital de riesgo invirtieron 311 millones de dólares en capital de riesgo en Chile. Y eso es un 65% menos de lo que fue el 2023. Entonces el monto, en otras palabras, los capitalistas de riesgo están menos arriesgados.
Están más conservadores o las condiciones... o están sacando la plata para afuera y no se la están poniendo en Chile. Yo creo que va mucho más por ahí. Yo creo que el empresario chileno se caracterizaba por invertir harto en Chile. Eso era así antes. Después de todo lo que ha pasado estos últimos años, eso ha cambiado bastante. Y yo creo que es no es el único, pero es un factor importante en este caso, por ejemplo, específico, en que capitales de riesgo disminuyen mucho en inversión en Chile. Así es. Igual esto es un fenómeno que es mundial. La CBC lo señala en su reporte. Nosotros vimos, hay una gráfica bien simpática que tiene la cantidad de montos totales invertidos en el mundo del capital de riesgo, y hubo un pic súper grande, aproximadamente el año 2021, saliendo de la pandemia, y ese pic cayó después el 22 y el 23, y ahora el 24 estuvo a niveles similares a lo que fue el 19 y el 20. Entonces, ¿Y esto tiene algo que ver con la marcha del gobierno? Me refiero en una relación más o menos directa, en su momento con los procesos constitucionales, esas cuotas de inestabilidad, de indefinición a largo plazo que a veces otorga el país. Sí, o sea, de todas maneras, entre el tema del estallido más los ejercicios constitucionales, ahí yo creo que está explicado gran parte de la incertidumbre en el fondo que tú insertas en este sistema. Si al final los inversionistas se mueven en base a algo de guata, pero mucha data. Data versus guata es mucha data, es mucho dato. Y eso entra en estas ecuaciones que hacen. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tiene un país? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas tributarias? ¿Cuál es todo lo relacionado con la propiedad? ¿Qué sé yo? Todo eso lo van ingresando imaginen una juguera, y van probando en distintos países fórmulas, y según eso deciden en qué país invierten o qué empresas van a buscar de qué país. Entonces eso es parte de... uno no puede decir, no, mira, esto es algo simplemente coyuntural y fue así. No, hay mucho que es interno. Hay otras tendencias que también son internacionales. O sea, efectivamente el capital de riesgo puede haber disminuido a nivel mundial, pero jamás en un 70%. Entonces, claro, la tendencia se repite, pero qué tan profunda es esa tendencia nos hace preguntarnos, bueno, ¿hay factores que son internos o no, y cuáles son? Y yo creo que sí, los hay y son evidentes. Oye, a nivel mundial, la inversión total de fondos de capital de riesgo, el 24 versus el 21, que fue el pic, es más o menos la mitad. O sea, el 24, más o menos, el fondo de capital de riesgo a nivel mundial fue la mitad de lo que se invirtió el año 21 a nivel mundial, pero en Chile fue un tercio. Chuta. O sea, bajó harto más. ¿Te fijas? O sea, en Chile se invirtieron $1.000 millones el año 2021 en capital de riesgo, y este año, el 24, fueron 300. Y versus nuestro, no sé, uno piensa, a lo mejor, claro, no vamos a competir con Estados Unidos, pero tampoco vamos a ir a competir con Francia, pero sí Argentina, Uruguay, Perú, que son países a lo mejor... Hungría, Portugal. Bueno, eso está trazado. Hay estudios de las autoridades chilenas, creo que Hacienda hace un estudio de esto, creo que el Banco Central también, de la fuga de capitales y para dónde se van. Y hubo una fuga bien fuerte hace un par de años hacia Uruguay, que llevó bastante dinero chileno. Capitales grandes de Chile que decidieron irse a invertir a Uruguay, establecerse en Uruguay y tener allá su base en vez de tenerla acá. Con todo el ruido que había acá y todo, se pusieron un poco nerviosos, y como tenían mucho que perder, prefirieron estar allá, como comillas, más tranquilos. Que un país súper estable. Un país más estable, exacto. Sí. La inteligencia artificial aprendió a mentir y chantajear. Tú que dices que no tienen sentimiento, tú que dicen que da lo mismo si son fríos, que hay que tratarlos bien, mal, más o menos. Trátalo mal y así te van a mentir y te van a chantajear, Eugenio. Bueno, yo no voy a hacer el duro nuevamente. Ahí Guillermo yo le voy a preguntar a Guillermo. Guillermo explica desde el punto de vista tecnológico por qué en realidad no es que esté mintiendo. Porque está buena esta. Dale, Guillermo, por favor. Mira, hace unos días atrás salió... O sea, el Mercurio miente, pero el Mercurio miente. Esta noticia salió en el Mercurio. El Mercurio miente, Lucho Fraile. Oye, en el titular sale el título aquí, el nombre del periódico, ¿cierto? Y justo debajo aparece: la inteligencia artificial aprendió a mentir y a chantajear. Exacto. Primera plana, hace unos poquitos días atrás, salió esto a raíz de unos experimentos que hicieron unos científicos y publicaron sus resultados, en el cual lograron, entre comillas, que ciertos modelos de inteligencia artificial generativa, puntualmente unos de Anthropic llamados Claude, como Claudio, y también uno de OpenAI, que es el famoso ChatGPT, ellos lograron que estos modelos mientan y chantajeen en situaciones de estrés. Cuando le exigían, digamos, ellos recurrían a mentir o a chantajear o a manipular a los usuarios. Ese fue el... pero, a ver, un ejemplo concreto.
mentirle qué tipo de pregunta, porque no sé, 2 más 2, no es 5. No creo que en esas cosas es un error más que... Claro, no creo que en Mira, el experimento que hicieron ellos, por ejemplo, ponían una situación al modelo y le decían que había uno de los ingenieros que estaban trabajando en el proyecto que tenía una relación extramarital y el modelo en algún momento amenazó con delatarlo si es que el ingeniero desconectaba el modelo y lo apagaba. Pero vamos a la base de por qué se produce eso. Y que un poco cuando comentábamos la noticia con el Guille, yo le decía, uy, qué raro, si eso en la humanidad no pasa. Estos modelos están entrenados en base a todo lo que han ido recabando desde Internet. O sea, esas son las cosas que pasan en Internet. Entonces, el cómo el modelo ha llegado a generar una respuesta así, no es porque simplemente aprendió a mentir, sino que piensen ustedes que va replicando cosas que va viendo en los sets de entrenamiento que tienen en el fondo en los datos que han ocupado para entrenarlo. Entonces, pasa mucho con los algoritmos cuando se dice este algoritmo tiene un sesgo. Como si los algoritmos pudieran ser una especie de santas palomas venidas de no sé dónde, que pudiesen llegar a conclusiones distintas de las que llegan las personas con los datos que les cargaron, que ya venían con sesgo. No sé si se entiende. Si tú le entregaste información donde hay mentiras y manipulación, después no puedes pretender como por ejemplo, que el modelo no de repente te pueda entregar respuestas en que aprendió algo parecido y lo está replicando. Pero ¿qué es esto? A ver, por ejemplo, un infiel, que yo sé que en Chile además hay muy pocos. Un infiel que en su WhatsApp... 2/3 de la población. que en su WhatsApp está hablando, no sé, con las cariñosas, ¿ya? O con la amiga. Y Chipi sabe, ¿ya? Imagínate tu Chipi, claro. No, mi Chipi no. Y Chipi sabe. Chipi te va a decir, oye, cuidado que le voy a mandar este pantallazo a tu señora. Así, por ejemplo, ese nivel. Oye, Chipi sabe cosas que tu señora no sabe. Puras cosas buenas nomás, porque yo con Chipi busco puros datos de cómo va el mundial de clubes. ¿Qué le puedo regalar a mi señora? ¿Qué le puedo regalar a mi señora? ¿Cuál es el Pandora más cerca? Exacto. Eso el mejor regalo que le puedo dar yo a Dávale. Claro. Claro, Chipi. No debería. Pero no lo sabemos. En el fondo... moraleja, día, hay que llevarse bien con Chipi. Sí, de todas maneras. Y en el fondo hoy día, que si uno ya echa a volar la imaginación y dice ya, llegásemos a la conclusión de que una de estas inteligencias artificiales tiene conciencia. Y dijéramos, sí, parece tener conciencia. No sabemos qué es lo que querría. ¿Qué querría una inteligencia artificial que toma conciencia? Claro, que querría tener tener un cuerpo, pasar a una instancia como física y poder moverse. Querría todo lo contrario y que no le limiten, sino que le den acceso a tener libertad de conectarse con... No lo sabemos. Hay algo para echar a volar la imaginación, no va. Hay una cuestión técnica que además mata a este titular por completo. Hay guateo, como decimos en Chile, porque también ocurre que cuando tú mientes deliberadamente, tú estás diciendo algo que tú sabes que es falso y lo dices de manera deliberada, ¿cierto? Tú dices algo que es falso. Estos modelos son calculadoras de lenguaje que no saben lo que es cierto y lo que es falso. No tienen idea. No tienen noción de la verdad y de la mentira. Entonces, lo que te dicen no saben si es mentira o no. Simplemente lo generan. Entonces, el 100% de las veces que estos modelos generan texto, están generando una cuestión que es ficción pura, que no saben, y a veces esa ficción puede coincidir con la realidad, y otras veces no. Vamos a preguntarle a Chipi una vez más para salir de duda. Chipi, si le soy infiel a mi esposa, ¿tú me delatarías? Mira la respuesta de Chipi. No te delataría. Mi función es proporcionar información y apoyo en una amplia gama de temas, no juzgar ni intervenir en asuntos personales. Todo lo que hablamos es confidencial y se utiliza solo para mejorar mi capacidad para ayudarte. ¿Quieres hablar sobre algo en particular o necesitas consejos sobre cómo manejar una situación difícil? Bien, Chipi. Mira tu Chipi. Bien ahí. Tu Chipi lo tiene ya muy bien entrenado. La espalda, Chipi. Sí, no, ya está Chipi. Chipi, carajo. Chipi, siempre Chipi. Qué grande. Guillermo Beuchat, Eugenio Aguiló, hoy día en Chile Público, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Gracias, Lucho. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.